Bueno, continuamos ahora sí con la segunda parte de esta clase de electrónica y programación. Vamos a seguir avanzando en los temas de analógica de la placa Arduino. Vamos a primero comentar que la placa Arduino no tiene salidas analógicas. Sin embargo, soluciona este problema de otra forma. Existe algo que se llaman señales PWM. Estas señales lo que pueden hacer es emular una señal analógica. Es decir, para el dispositivo del otro lado que necesita ser accionado por una señal analógica, lo va a recibir como si fuese una señal analógica, ¿sí? Vamos a poder regular, por ejemplo, qué tan fuerte prende una lamparita, qué tan rápido gira un motor, ¿sí? O con qué frecuencia accionamos un buzzer, que es lo que hacen los ruiditos, tipo de las alarmitas. Bien, para eso vamos a utilizar un tipo de señales que lo que vamos a variar es el ancho de pulso. Bien, vamos a ir viendo a poquito algunos conceptos básicos para poder entender cómo esto funciona. Primero vamos a mirar cuáles son las salidas PWM de nuestra placa Arduino. Las salidas PWM van a ser las que están marcadas con el símbolo que es como la parte de arriba de la ñ, la ondita. Bueno, ese símbolo va a estar marcado en determinados pines. ¿Cuáles pines? Los digitales que tenemos en la parte superior en esta imagen. Para el Arduino 1 van a ser el pin 3, el pin 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. ¿Sí? Vamos a elegir por cuál de esos pines vamos a querer que salga nuestra señal PWM. Bien, como les decía hace un rato, las salidas PWM nos van a servir para poder controlar distintas cosas, como la velocidad de un motor, la frecuencia de un sonido o la intensidad de un LED, entre otras. Bien, vemos en esta pequeña imagen muestra distintos anchos de pulsos digitales, ¿sí? Binarios, que que van a hacer que un componente se comporte como la señal analógica dibujada en naranja. ¿Sí? Lo que hacíamos antes era convertir señales analógicas en señales digitales. Acá, nuestra salida PWM a través de algo que se llama valor eficaz, que escapa a los conceptos de este curso, pero es cómo se va a comportar lo que nosotros conectemos a la salida de acuerdo a la entrada. Va a comportarse como si nosotros hubiésemos ingresado esa señal, ¿sí? Con eso nos alcanza para entender lo que vamos a hacer. Bien, entonces vamos a tener dos cosas básicas. Algo que se llama periodo, que significa, ¿se acuerdan? En la primera clase vimos un poco sobre señales. Vimos que las señales que eran periódicas, es decir, que se repiten, van a tener algo que se llama periodo. El periodo es el tiempo desde que la señal inicia hasta que se vuelve a repetir exactamente el mismo patrón. Y algo que llamamos ciclo o duty cycle en inglés, que es el ciclo de trabajo, que es decir, cuánto de ese periodo va a estar activa nuestra entrada. ¿Sí? Podemos verlo con el ejemplo que veíamos al principio, en el que vemos mínimas luminosidades cuando tenemos pulsos chiquititos. Cuando tenemos una luminosidad media hacemos la mitad del ciclo de trabajo, la mitad del periodo va a ser el ciclo de trabajo. O cuando tenemos casi todo el ciclo, vamos a tener el máximo. Bien, entonces si nosotros vemos este gráfico a la derecha, vamos a poder ver en línea verde cuál sería la tensión continua equivalente para poder alimentar esto. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos pulsos del 25, con el 25% del periodo, va a equivaler a tener una señal que valga el 25%.
Lo mismo pasa con el 50, con el 75%, ¿sí? Del periodo del duty cycle. Podemos hacer que estos pulsos vayan variando, que en un momento sean más chicos, en otros momentos más grandes, para poder modelar curvas de este estilo, ¿sí? Lo que nosotros normalmente vamos a hacer es vamos a hacer distintas variaciones para ir regulando qué tan fuerte se mueva un motor, qué tan luminoso querramos que se vea un LED, ¿sí? A qué velocidad queremos que se mueva algo. Bien. ¿Cómo vamos a hacer para poder mostrar esto por la salida? Vamos a utilizar una función que se llama analog write, es decir, escribime en analógico. Bien. Escribe entonces un valor, entre comillas, en analógico, que va a ser en realidad una onda PWM. Cuando nosotros llamamos a esta función analog write, va a empezar a escribir y va a estar escribiendo todo el tiempo por ese pin de salida. ¿Cuándo va a dejar de escribir? Cuando nosotros pongamos otro analog write y por ejemplo le pongamos un 0, o cuando pongamos un digital read ahí o un digital write en ese pin, ¿sí? Esas son las únicas tres formas que vamos a ver para detener el analog write, que deje de mandar esa señal. ¿Cuál es la sintaxis de esto? Vamos a escribir analog write y entre paréntesis el número de pin y qué valor de duty cycle, es decir, el 100%, el 50%, el 20%. Pero ¿cómo lo escribimos? No vamos a escribir 100 o 0. Bien, si habíamos visto que nosotros teníamos una capacidad de bits para la entrada, también tenemos una capacidad de bits para la salida. Nosotros vamos a tener acá 8 bits de salida, ¿sí? Es decir, que vamos a tener 256 posibilidades, de 0 a 255. O sea, el valor que yo ponga acá va a poder ser 0, 1, 2, 3, hasta 255. No tiene ningún valor de retorno, así que no serviría de nada que yo ponga una variable igual a esto, porque no voy a poder guardar nada ahí adentro, porque no me está devolviendo nada esta función. Bien, como les decía, cada pin hembra va a tener una resolución de 8 bits. Entonces, las combinaciones entre 0 y 1 van a ser como máximo de 256, o sea, 2 a la 8. ¿Cuánto varía desde el valor 0, 000 hasta el 001? Bien, se utiliza la misma fórmula. El voltaje de resolución va a ser el voltaje máximo menos el voltaje mínimo dividido 2 a la n. Es decir, la B de bit, o sea, esa variación por el bit menos significativo que vamos sumando, va a ser 5 menos 0 voltios dividido la cantidad de posibilidades y nos da 0,01953. ¿Sí? Aproximadamente 0,0195. Es decir, 19,5 milivoltios. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia que vamos a ir encontrando. Es decir, el que pongamos 000 va a ser, todos ceros va a ser 0 voltios, y el que pongamos todos ceros con un 1 al final va a ser 19 milivoltios. Sumamos uno más y ahí va a ser casi 40 milivoltios, ¿sí? 39 milivoltios. Por ir sumando entre escalón y escalón 19 milivoltios, 19,5. ¿Se entiende hasta acá? Bien, acá tenemos, por ejemplo, el duty cycle del 0% del analog write, 0. El 25% analog write, 64. ¿Sí? Si ponemos el valor 64, tenemos el 25% del ciclo. Y así sucesivamente. ¿Sí? Con 191, 75 y el 100% con 255. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer entonces ahora un ejemplo. Vamos a utilizar conceptos que aprendimos en la primera parte, como para leer un potenciómetro, y luego eso vamos a utilizarlo
en vez de para mostrarlo por el puerto serie, para prender un LED y ver cómo varía su intensidad. Así que bueno, vamos todos al Tinkercad y vamos a realizar esta conexión y ahora les pasamos el código para que lo podamos analizar todos juntos. Bien, vamos a ir al simulador para armar el circuito. Bien, volvemos a nuestro circuito. Teníamos el potenciómetro que ya estaba conectado en la salida 3 y ahora vamos a conectar un LED con una resistencia a el pin 9. Acuérdense, con la letra R podíamos girar los componentes, o con la opción que tenemos acá arriba a la izquierda de girar. Entonces tenemos en el así. Vamos a empezar desde el pin 9. Fíjense que acá se puede ver en la placa que dice PWM y tiene el guiño de la ñ, y nos indica cuáles son los pines que se pueden utilizar con las salidas de PWM. El 3, el 5, el 6, 9, 10 y 11. En este caso vamos a utilizar el 9. Entonces, de esa salida conectamos con la resistencia o con el LED, da lo mismo. Luego entramos vamos a empezar con el LED. Venimos del pin 9, ingresamos por acá al ánodo del LED, pasamos por el LED, sale por el cátodo, pasa por la resistencia y se conecta a ground. Bien. Acá el valor de la resistencia vamos a ponerle unos 220 ohm. Y ahí estaría nuestro circuito para poder ver. Bien, le pasamos el código ahora por el chat y lo analizamos todos juntos.
La resistencia de 220. Ahí si quieren un segundo volvemos. Voy a terminar de copiar. Acá, código. Bien, si quieren volvemos un segundo a la presentación para que vean los valores. En la presentación dice 1K, pero con 220 va a andar bien, con 1K también. Bien, si ya estamos todos, vamos a ver la simulación y el código de este programa. Entonces, tenemos acá, empezamos, vamos a definir un valor para el pin del LED. En este caso vamos a usar el 9, que está conectado aquí. Un valor para el analog pin, fíjense que en este caso estamos usando 3, que también podría ser A3, pero así también funciona. Vamos a declarar una variable val del tipo entero para almacenar el valor que leemos analógico, y arrancamos en el setup. Para el setup, ¿se acuerdan como vimos en la clase pasada? Vamos a declarar el pin del LED como salida, porque es donde vamos a utilizar el PWM, y luego en el loop vamos a tener que en la variable val vamos a recibir, va a ser igual a lo que lea el potenciómetro en el pin 3, que es el analog pin, y luego vamos a utilizar la función analog write, que es la que vimos recién, y que le decimos que haga esta salida analógica, entre comillas, que es una salida PWM. ¿En qué pin? En el LED pin, que es en el 9. ¿Y qué valor? En este caso vamos a utilizar val dividido 4, porque el valor de la entrada de val es de 0 a 1023. Y si se acuerdan, para el analog write tenemos de 0 a 255. También se puede utilizar acá la función map, pero eso lo vamos a ver ahora en un próximo ejemplo. Por ahora vamos a utilizar val dividido 4 para que esté dentro del rango, que es otra forma también válida de hacerlo. Entonces, si iniciamos la simulación, vamos a ver que a medida que movemos el potenciómetro, no sé si se llega a apreciar bien, la intensidad del LED va a ir variando. Ahí prende más fuerte, y a medida que le bajamos va variando. También podemos ver eso en el multímetro que conectamos a la salida al pin 9. Ven como a medida que subo el potenciómetro, el valor que va midiendo el multímetro va subiendo. Eso es lo que emularía la salida analógica. Ese valor que va midiendo el tester sería como el valor en continua que representaría esa señal que se va variando el ancho de pulso. No sé si se entiende, si queda alguna duda.
Bien, ahora vamos a utilizar el mismo programa, pero vamos, en vez de utilizar val sobre 4, vamos a utilizar la función map. Entonces, podemos definir un valor int, vamos a llamarlo val map igual 0, y a este valor, a esta variable valmap, una vez que leemos el valor, vamos a asignarle la función map. ¿De qué valor? De la variable val, que va de 0 a 1023, y vamos a asignarle la salida, que va de 0 a 255, que son los 8 bits que va a funcionar en nuestro analog write. Entonces, ¿qué valor le vamos a pasar a analog write? El LED pin, que es el pin 9, y ahora en vez de val sobre 4 vamos a pasarle este valor. Podríamos agregar, vamos a inicializar en el setup el puerto serie para poder ver el valor mapeado. Serial.begin en 9600, y acá, por ejemplo, podríamos ver serial.println el valor de valmap. Bien, entonces iniciamos la simulación. Podemos ir viendo que en el 0 nos quedan 0, y a medida que sube el potenciómetro van subiendo los valores que nos mapea el valmap hasta el más grande, que es 255, que es donde tenemos casi los 5 voltios. ¿Se entiende? Este código, para que lo tengan, se lo vamos a pasar acá por el chat. Acá preguntan si se puede hacer el map dentro de la función analog write. Exacto, se puede hacer, y ahí te estarías ahorrando de declarar la variable valmap. Yo lo hice por separado para poder mostrarla por el serial print y para que quede un poco más claro. Pero ahí vamos a ver esa modificación que también funcionaría. Ahí les pasé el código que hicimos recién. Acá lo que preguntaban los compañeros es si esta función, así como está acá, podríamos utilizarla. Por ejemplo, si comentamos esto y comentamos aquí, directamente lo hacemos acá. Entonces, en vez de poner este valor, ponemos que la función map con val de 0 a 1023, si lo ejecutamos así, también funcionaría. Solo que, bueno, como no tenemos el valor no lo vamos a poder mostrar por el puerto serie, pero fíjense que el programa sí funciona, y tenemos los valores ahí afuera. Sí, podríamos poner acá emulación. Si ponemos, como dice el compañero, podríamos poner un delay de medio segundo para que se vea mejor el cambio. Por ahí en la simulación es más difícil ver cuando el LED prende un poquito más bajo, pero esto, si tenemos un LED, por ejemplo, de los de alto brillo, que tienen el encapsulado transparente, que brillan muy bien, esto es notable cuando uno le baja la intensidad.
cómo varía la luminosidad del LED. Les paso también este código con la función map adentro, por si lo quieren ir guardando. Fíjense que todos estos pedacitos de código después les va a servir cuando tengamos que hacer un proyecto más grande. Si uno quiere saber cómo lee una salida, son estas líneas de acá adentro, perdón, cómo activa una salida analógica, son estas líneas de acá adentro, que son útiles para tenerlos a mano. Ahí les paso por el chat. Esto que les decimos de copiar y pegar códigos son de códigos que nosotros entendamos, nunca, o sea, hay formas de aprender que es copiando y pegando códigos, yo no soy muy partidaria de eso, sino de entender todo y ahí copiarlo y pegarlo, ir simulándolo, ver si verdaderamente lo entendemos o si no lo entendemos también para poder predecir cómo va a ser el comportamiento. Siempre les recuerdo, vamos a simular primero y luego a conectar las cosas, porque ante un comportamiento extraño, si no, no sabríamos qué hacer y podríamos terminar quemando nuestro Arduino. Y eso no lo queremos hacer. Bien, vimos nuestro ejemplo en Tinkercad y ahora vamos a hacer un ejercicio muy similar, pero vamos a mover un motor. Para este caso vamos a tener que utilizar transistores. Por eso en la tarea que les habíamos dejado de desafío habíamos puesto que conecten LEDs con transistores. Lo que vamos a hacer ahora es conectar un motor con un transistor. ¿Por qué ponemos un transistor? Para poder darle la corriente que necesita nuestro motor sin quemar nuestro Arduino. Bien, les dejamos unos minutitos para que conecten ustedes y luego lo conectamos nosotros en pantalla. Les dejamos unos 5 minutos para que puedan realizar toda la conexión. Ahí realizamos después la conexión nosotros y pasamos el código para que lo podamos analizar. Los ejercicios que les dejamos de desafío, ¿los pudieron realizar correctamente? ¿Tuvieron alguna dificultad? Lo podemos ver cuando terminemos la clase, porque vamos a terminar con este ejercicio y ya terminamos la clase y dejamos el espacio para consultas. Aquí nos consulta el compañero Ezequiel si el transistor es NPN o PNP. Cuando vimos transistores, recuerdan que si la puntita de la flecha apunta hacia la base es PNP, si no apunta es NPN. La memotecnia era no penetra la base, ¿sí? No apunta hacia adentro. Otra cosa que podemos ver es que en el PNP la flechita va conectado al positivo. Así que bueno, este ejercicio sería un NPN. Como desafío pueden ver cómo se conectaría esto con un PNP.
Bien, vamos a ir armando este circuito en el Tinkercad. A ver. Ok, entonces vamos a limpiar un poco acá la pantalla. Y tenemos por un lado el potenciómetro, que ya lo estuvimos utilizando. Vamos a borrar esta parte. Y tenemos un transistor NPN. Vamos a conectarlo por acá. Luego tenemos dos resistencias. Se me perdió el NPN. Ahí está. Luego tenemos dos resistencias y un motor de corriente continua. Vamos a colocar por acá el motor. Y como vamos a alimentar con una fuente de 12 voltios el motor, vamos a utilizar una fuente de alimentación externa. Acá, que dice suministro de energía. Vamos a darle un voltaje de 12 voltios. Una corriente con 2 amperes, calculo que estaría bien. Y bien, entonces, en nuestro Arduino tenemos conectado la parte del potenciómetro. Tenemos el ground conectado al bus de acá abajo y 5 voltios a la otra línea. Esto conectado a los extremos del potenciómetro y el pin del medio al A3, como ya veníamos trabajando. Ahora vamos a hacer la otra parte de la conexión. Tenemos por un lado el otro bus conectado con el ground. Entonces al bus de arriba lo que vamos a conectarle va a ser nuestra fuente de alimentación. Entonces tenemos el positivo, vamos a conectarlo aquí, y el negativo de nuestra fuente vamos a conectarlo al bus también de alimentación. De esta forma ven que las masas de la fuente y de nuestro Arduino quedan vinculadas a través de estos caminos. Entonces ahí está todo con la misma referencia. Si no conectamos así no va a funcionar. Esto vamos a ponerlo en otro color para saber que acá arriba tenemos 12 voltios. Bien, entonces partimos de los 12 voltios, tenemos conectada nuestra resistencia que va conectada al colector, que dijimos que era de 1K, que es esta que está acá. Conectamos esta resistencia al colector, el emisor va conectado a la base, el emisor está conectado al negativo. Antes de ir al colector acaba el motor. Entonces tenemos VCC, nuestra resistencia de 1K. Luego de esta resistencia va conectado el motor VCC, la resistencia va al motor y del motor vuelve al colector. Lo conecté así por una cuestión de que se vea bien nomás, pero puede ir directo a este pin. Lo dejé así para que se vea acá esta parte. Y luego para la base tenemos otra resistencia que era de, si no me equivoco, era de 100 ohm. Ponemos 100 ohm para la base y esto conectamos al pin
al pin 9. Entonces venimos acá del pin 9. Entonces tenemos acá, del pin 9 viene, pasa por la resistencia de la base y llega a la base del transistor. Esto lo que va a hacer es activarnos o desactivarnos el transistor. Luego, desde VCC tenemos los 12 voltios, pasa por esta resistencia de 1K, pasa por el motor y viene el colector. Del colector llega al emisor y del emisor se va al ground. Entonces de esta forma tendríamos conectado nuestro motor con el transistor. Si quieren podríamos medir la tensión que le llega al motor. Podemos medir entre ground y el conector del motor. Bien, entonces ahora le pasamos el código. Sí, en este caso como es motor de continua va a ser lo mismo, va a girar tal vez para el otro lado. Lo conecté así por una cuestión de que no queden cruzados los pines, pero ustedes los pueden conectar al revés, no hay problema. Bien, ese código, ese es el anterior, ahí le pasamos el de este. No, está bien, es este. Fíjense que el código es igual al anterior, solo que lo que estamos haciendo es conectar el transistor en la salida y con eso vamos a variar la velocidad del motor. Entonces vamos al código. Podemos utilizar este mismo. Vamos a dejarle como estaba con la variable valmap, así lo podemos ver por el puerto serie. Y iniciamos la simulación. Bien. A ver un segundo. Ahí estamos. Bien, como podemos ver, a medida que nosotros pongamos el potenciómetro en 0, el motor se detiene. Acá abajo del motor en la simulación nos dice las revoluciones por minuto que tiene. Y como vemos en la tensión que recibe el motor está en 12 voltios, pero como no tiene diferencia de tensión en los bornes, no gira. A medida que vamos aumentando el potenciómetro, ven que las revoluciones del motor empiezan a subir hasta llegar al máximo cuando ponemos el potenciómetro en 5 voltios, que nos da el valor de 255. Ahí tendríamos la velocidad máxima. Entonces, con esto podemos controlar la velocidad de un motor que gira siempre para el mismo lado. Después, más adelante, vamos a ver otras configuraciones que se pueden hacer para controlar un motor de continua para qué lado va a girar. En este caso va a girar siempre para el mismo lado, pero podemos utilizar el potenciómetro para controlar su velocidad. Y utilizamos el transistor para poder alimentarlo con una fuente externa
porque la corriente que nos puede dar el pin del Arduino no es suficiente para hacer girar el motor. Entonces para eso utilizamos el transistor. Si quieren pueden probar conectar en serie con el motor un multímetro y medir qué corriente es la que está consumiendo. Pueden ir haciendo todas estas cosas, vayan experimentando, pueden hacer que el motor gire cuando esté presionado un botón, por ejemplo. Entonces le vamos poniendo cada vez más lógica a los ejercicios, ¿sí? Entonces, puede que lo presione, puede que tome una decisión en base a si eso está presionado o si están presionados dos botones. Todo eso es lógica que le vamos metiendo de complejidad a nuestros proyectos. Y todo esto se puede realizar con Arduino. Lo importante es que entiendan cómo funciona cada una de las cosas por separado y también que vayamos pudiendo hacer la lógica de los problemas. Es muy útil poder hacer los diagramas de flujo de cómo esto está funcionando. No hace falta que sea instrucción por instrucción, pero si no, esto está prendido, hago tal cosa, esto está apagado, hago tal cosa, en qué variable guardo las cosas. Eso les va a servir mucho para poder entender cómo funciona el programa. ¿Sí? Tratamos de que los ejercicios no sean demasiado complejos dentro de este dictado de clases para no sobrepasarlos en el momento de que están aprendiendo el nuevo concepto. Pero después les vamos dejando cada vez más ejercicios de desafío. ¿Sí? Vamos a subir los ejercicios de desafío para que vayan viendo si van entendiendo bien los temas. Bien, les pasamos ahora por el chat enseguida la evaluación. Y con esto vamos cerrando lo que es la clase. Nos quedamos a disposición para cualquier consulta. Y con esto cerramos la clase. Les pasamos por acá. También la autoevaluación va a estar subida a Wapurari. Pero si ya firmaron la asistencia, está todo ok. Sí. En esta autoevaluación van a tener ejercicios en los que hay que escribir una sentencia de código, escríbanla simple y ahí les va a corregir cómo es que se realizaba si es que no la escribieron bien. Es importante la sintaxis, es importante las mayúsculas y las minúsculas. Sí, es importante tener todo eso en cuenta. Y les volvemos a pasar el de la asistencia por si alguno no la llegó a completar a tiempo. Bien, hasta acá siga la clase, nos quedamos conectados si van teniendo consultas que pueden ser o bien de la autoevaluación, de la clase pasada o de lo que necesiten. Muchas gracias por asistir y no se olviden, si pueden, de la cuarentena solidaria para poder ayudar a los más necesitados. Muchas gracias. Hasta la semana que viene a la misma hora con el mismo link.